Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, comenzando con el versículo 22. Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la multitud estaba atónita, y decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no atare al fuerte, y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado que no será perdonado en esta vida ni en la otra? Entonces, quiero instruirlos en cuanto a esto. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el contexto. Cuando sacamos las cosas de contexto, es cuando nos metemos en problemas. Entonces, si nosotros nos ubicamos, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Qué ocasionó que Jesús dijera eso? Hay 5 preguntas que yo siempre hago, y los que estudian conmigo el curso de análisis bíblico del seminario los conocen. Número 1, ¿quién habla o escribe? Número 2, ¿con quién o acerca de quién habla o escribe? Número 3, ¿de cuál tema trata el que habla o escribe? Número 4, ¿cuándo o en qué tiempo, o a veces para qué tiempo habla o escribe? Y número 5, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir? Entonces, aplicando acá, vamos a regresar al pasaje que estamos leyendo y vemos que el que está hablando es Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que motivó todo? Lo que motivó todo es que Él sanó a un endemoniado. Lo vemos aquí en el versículo 22, ¿verdad? Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Ahora, la multitud entonces, como consecuencia de eso, hace la pregunta, ¿no será este el hijo de David? En otras palabras, están preguntando, ¿será este el Cristo? Los fariseos, entonces, ellos entendieron muy bien la enseñanza de Jesús, pero no lo creyeron. Ellos entendieron que Jesús decía que Él era Dios, pero no lo creyeron. Pero ahora se le fue la mano. En este pasaje se le fue la mano, definitivamente. Y por eso es de que Jesús dice lo que dice. Entonces tenemos que ubicarnos. Entonces los fariseos, al oírlo, no solamente dicen que es pecador porque sana en sábado, sino que ahora ellos dicen, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú es el dios mosca de Babilonia. O sea, es un demonio. Entonces, ellos están acusando a Jesús de que Él está actuando bajo el poder del demonio, bajo el poder de
Belcebú. La conversación que sigue y lo que Jesús dice es a consecuencia, o sea, ¿cuál es la ocasión? Lo que ocasiona todo lo que Jesús dice es de que Él sanó a un enfermo, sanó a un endemoniado. Ellos dicen que Él está sanando por la fuerza del demonio y entonces Él responde. Todo lo que Él dice es en respuesta a lo que ellos acaban de decir. Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, entonces dijo todo lo que les dice, ¿verdad? Pero entonces dice el versículo 28, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero ahora entonces llega al versículo 31. El versículo 31, recuerden que es parte del mismo pasaje, y es consecuencia de lo que ellos acaban de decir. Si nosotros entendemos el versículo 31, que es respuesta a la acusación de ellos de que Él está actuando por poder del demonio, entonces podemos entender cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir al demonio lo que hace el Espíritu de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Está muy claro, ¿verdad? Entonces, por tanto os digo, por tanto, ¿qué significa? En vista de lo anterior. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir al demonio lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 32. Entonces, y cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, a veces surge la pregunta, ¿puede un hijo de Dios cometer el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Puede un hijo de Dios cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y la respuesta es no. No puede. Un hijo de Dios no puede. Porque un hijo de Dios, si es hijo de Dios y tiene el Espíritu de Dios, no va a atribuir al demonio lo que hace Dios, ¿verdad? Porque uno de los requisitos de ser hijo de Dios es de atribuir a Dios las cosas que son de Dios, ¿verdad? Y reconoce quién es Jesús. De hecho, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que los que no creen en la resurrección están creyendo en vano. O sea, no son creyentes. Quien no cree en la resurrección está creyendo en vano. O sea, no es creyente. Entonces hay ciertas cosas que identifican al cristiano, identifican al Hijo de Dios. Y eso es una de ellas. Ahora, para seguir adelante con el tema, en 1 de Juan capítulo 5, tenemos un pecado que es un pecado de muerte. Entonces vamos a ver eso. Porque a diferencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en esta vida ni en el más allá, el pecado de muerte es diferente. El pecado de muerte sí lo puede cometer un cristiano, pero el pecado de muerte es totalmente diferente, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios ni en esta vida ni en el más allá. O sea, va al infierno. Y no puede cometerlo un hijo de Dios, así de simple, ¿verdad? No lo va a cometer un hijo de Dios. Pero el pecado de muerte que menciona aquí Juan, aquí en 1 de Juan, entonces es diferente. Encontramos aquí, vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Estamos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, entonces está hablando de un hermano en Cristo. Está hablando de un creyente. Los fariseos no eran creyentes. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Esto es a los que no pecan de muerte. Hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte?
No lo sé. No, señor. No, esto es totalmente otra cosa. El pecado de muerte, el que está hablando aquí Juan, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón y no lo puede cometer un creyente. Aquí lo está diciendo muy claramente. Si viera a un hermano, entonces no. Escúcheme por favor, hermano. Póngame atención. Aquí está hablando de la muerte física. No tiene nada que ver con la eternidad. Lo que está diciendo aquí muy claramente Juan, en este pasaje, en 1 Juan capítulo 5, está hablando de la muerte física. Está hablando de un enfermo. Entonces, si alguno viera a su hermano cometer pecado, entonces es un creyente que cometió pecado. Que no sea de muerte, pedirá a Dios y Él le va a dar vida. En otras palabras, lo va a restaurar. No va a morir en ese momento, no va a morir por eso. Esto es a los que no pecan de muerte. O sea, pecó, pero no es un pecado de muerte. Hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? No sé. Pero, dice, toda injusticia es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Sí le puedo decir qué es, no le puedo decir, no le puedo decir cuál es el pecado. Pero sí le puedo decir qué es. ¿Qué es el pecado del que está hablando aquí Juan? Está hablando de una muerte prematura de un hijo de Dios. Es de eso que está hablando. Una muerte prematura de un hijo de Dios. Entonces está hablando de muerte física. Una muerte física de un hijo de Dios. Entonces, lo ilustró el doctor Goodwin. Ilustró de esta manera. Él decía, en ese entonces él tenía un hijo que se llamaba Juanito. Parece que Juanito era medio travieso como Walter, ¿verdad? Cuando era chiquillo. Entonces, mami decía cuando no me oía, Walter, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo deje de hacerlo. O sea, ella suponía que si yo estaba en silencio estaba traveseando, estaba metiéndome en problemas. Y entonces, yo no sé por qué llevé tanto chilillo, ¿verdad? Bueno, seguro. Ya después, cuando crecí, entonces ya mami no me daba chilillo, sino que me sentaba en una silla. Quédese ahí 1 hora sin hablar. Eso era para mí terrible. Y yo le decía, mami, deme chilillo de una vez y salimos de esto. Cállese o lo dejo 1 hora más. Entonces yo le decía, mami, a mí me duele menos que me dé chilillo. Y me dice, a mí me duele menos que usted se quede ahí sentado y no tener que darle chilillo. Bueno, la cosa es que, decía el doctor Goodwin, vamos a ilustrarlo de esta forma, dice. Mi hijo está jugando con los chiquillos del barrio al otro lado de la calle. Y vienen entonces vienen los niños, los vecinos, casi todos eran miembros de la iglesia de él. Dice, entonces vienen los vecinos, vienen los chiquillos, y me dicen, doctor Goodwin, Juanito no nos deja jugar. Juanito no nos deja jugar. Ni juega ni deja jugar. Entonces, decía el doctor Goodwin, ok, entonces yo salgo y le digo, Juanito, usted ni juega ni deja jugar, véngase para la casa. Véngase para la casa. Entonces decía el doctor Goodwin, eso es lo que hace nuestro Señor cuando nosotros ni jugamos ni dejamos jugar. O sea, estamos estorbando en el reino de Dios. Estamos estorbando, estamos siendo de caída, estamos estorbando, estamos siendo motivo de caída para otros. Y entonces el Señor viene y nos dice, ok, Walter, véngase para la casa. Se está portando mal. Es una muerte prematura de un hijo de Dios. Entonces, Juan dice, hay pecado que no es de muerte. Si es pecado de muerte, no pida. El Señor se lo va a llevar. Ahora, ¿cuál es? Yo no sé cuál es el pecado de muerte, pero sí les puedo decir que es una muerte prematura. Y hermanos, a través de los años, hemos visto personas, cristianos, que han muerto prematuramente. Han muerto prematuramente. Entonces, eso es lo que está hablando Juan. Son dos cosas totalmente diferentes. La blasfemia contra el Espíritu Santo lo cometieron los fariseos cuando atribuyeron a Belcebú la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, el pecado de muerte del que está hablando aquí Juan dice muy claro, si vienes a un hermano
un hermano. Entonces está hablando de creyentes. Está hablando de hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, está en pecado. Ore por él. Ore por él. Ahora, como nosotros no sabemos cuál es el pecado de muerte, entonces lo que está diciendo aquí Juan es, ore por él. Pero el Señor no lo va a sanar. Se lo va a llevar. El Señor no lo va a sanar, se lo va a llevar. ¿Verdad? Entonces, bueno, porque hay que orar los unos por los otros. Entonces, sí, oremos los unos por los otros, ¿verdad? Entonces cayó en pecado, oremos por el hermano que cayó en pecado. Oremos por el hermano que está en pecado, oremos por él, ¿verdad? Oremos por él. Y el Señor sabe cómo lo va a tratar. El Señor se encarga. Pero oremos por él, por supuesto. Lo que está diciendo Juan es, pero sepa que si usted ora por él y ha cometido pecado de muerte, el Señor de todos modos se lo va a llevar. Para que no estorbe aquí. Entonces son dos cosas muy distintas que la gente confunde. Por eso, mis hermanos, es las reglas de interpretación, para que podamos ubicarnos y podamos ver la diferencia entre la blasfemia contra el Espíritu Santo que cometieron los fariseos cuando dijeron que Jesús estaba actuando por poder de Belcebú, y que él dijo, eso no les será perdonado ni en esta ni en la otra vida. Y de hecho, ellos no creyeron. No creyeron. Posiblemente por eso fue que los fariseos no creyeron, porque habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ellos no creyeron. Después de su resurrección, ya en el libro de los Hechos, encontramos a algunos fariseos creyendo, ¿verdad? Pero en el ministerio de Jesús no hubo, sino nada más, bueno, tenemos a dos. Tenemos a José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Ellos dos. Pero de ahí fuera, que nosotros sepamos, no, ¿verdad? Entonces, evidentemente, habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo y ya no podían creer, porque habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Por lo menos los que estaban ahí en ese momento que dijeron eso, están condenados. No pueden creer. Mi papá me explicaba, ya con esto voy terminando, mi papá explicaba qué es lo que sucede al entender de él, lo que sucede es que necesitamos del convencimiento del Espíritu Santo para arrepentirnos. Recuerden que el Espíritu Santo redarguye o acusa de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? O sea, pecado hace que lo veamos pecadores. De justicia, que entendamos la justicia de Dios. Y de juicio, que entendamos que si nosotros no nos arrepentimos, estamos condenados. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin ese convencimiento del Espíritu Santo, nosotros no nos vamos a convertir. Así que si el Espíritu Santo no nos convence, o sea, si el Espíritu Santo se aleja de la persona, entonces no va a poderse salvar. No se va a poder salvar. Papi contaba la historia de, no sé quién era, pero alguien en la vida de él, un hombre, que le contó a papi, señor Goulding, yo no me puedo salvar, decía él. Y le decía, papi, ¿por qué? Y dice, porque un día estábamos en una campaña evangelística y Dios me estaba haciendo ver que yo necesitaba arrepentirme y yo no quería. Y yo en mi ignorancia, decía este hombre, yo dije, apártate de mí, Espíritu Santo, no me molestes más. Y dijo este hombre, nunca más sentí deseo de buscar a Dios. Nunca más sentí deseos. Entonces, papi lo que explicaba es de que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que evidentemente este señor lo cometió, entonces el Señor le hizo caso. Él dijo, no me molestes más, y el Señor le hizo caso. Entonces, al no buscarlo, el Espíritu Santo no se puede arrepentir, ¿verdad? Es trágico, y muy peligroso jugar con las cosas de Dios. Pero esto lo comete una persona inconversa, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Él era inconverso y él decía que no se podía convertir, porque ya él le decía a papi,
Dice, señor Goulding, ya yo no siento ninguna inquietud espiritual. De ese día ya yo no siento ninguna inquietud espiritual. ¿Verdad? Entonces es terrible. Bueno, son cosas muy delicadas que tenemos que tomar cuidado, pero entendamos la diferencia, hermanos, ¿verdad? La diferencia entre el pecado de muerte de Juan, que es una muerte física. En este caso, la persona es una muerte prematura, va al cielo, pero tiene pérdida de premios, galardones y coronas, ¿verdad? Entonces, pero va al cielo porque es creyente, es hermano. Pero tiene una muerte prematura, el Señor se lo llevó prematuramente, entonces no va a tener los premios, galardones y coronas que hubiera tenido normalmente. Y el otro, el que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede ser salvo. Espero que esto nos ayude, ¿verdad? Ahora, no anden hablando de estas cosas, porque es peligroso, ¿verdad? Es peligroso, porque el diablo muchas veces puede intervenir y hacer que digamos algo que no debemos decir, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero para que ustedes entiendan, y cuando la gente saca de estas cosas, entonces para que ustedes puedan entender. Y esto sí, entonces digámosle a los hermanos, no jueguen con Dios, porque el Señor se lo puede llevar prematuramente, ¿verdad? No juegue con las cosas de Dios. Si usted interfiere en la obra del Señor, ¿verdad? Porque a veces vemos gente que le dicen, no, yo no volví a la iglesia y no vuelva a usted. Inclusive hay personas que se pasan llamando a otros, ¿verdad? No vuelva a la iglesia, ¿verdad? Entonces estas son cosas, cuidado, el Señor no se lo lleva prematuramente, ¿verdad? Para que deje de estar estorbando. Bien, puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a aplicar tu palabra en nuestras vidas, que podamos acercarnos cada día más. Entender, Señor, la importancia de leer tu palabra, estudiar tu palabra, ubicarnos en tu palabra. Y siempre, como dice en 1 Juan capítulo 2, permitir que la unción del Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos oriente y pueda aplicar la palabra en nuestras vidas. Y que podamos vivirla, que podamos aplicarla, que estemos meditando en tu palabra cada día y que podamos ser un testimonio para otros. Que otros, al vernos a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que te puedan ver a ti. Y que tú recibas la honra y la gloria. ¿Y quién quiere levantar la mano conmigo y decir, oremos los unos por los otros? Que podamos ser un testimonio siempre para otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estás trabajando en nuestras vidas. Gracias por nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.